¿cierto?, histórico, ya que menciona la Biblia. Le mencioné a Abraham, pero este es Naamán. Este era un sirio, guerrero, general de los ejércitos de Siria, que estaba al servicio del rey de Siria. Este hombre era muy reconocido porque dice que era valeroso. ¿Qué quiere decir valeroso? Que no se acobardaba, ¿cierto? Era valeroso, ¿ya? Un hombre valeroso, tenía familia, tenía esposa, tenía una casa, era un general, todo lindo, todo bonito, pero era leproso. Era leproso. Usted sabe, la lepra, ¿cierto?, una enfermedad a la carne, al cuerpo, ¿ya?, que muchas veces la gente tenía que distanciarse porque esta enfermedad es contagiosa, ¿ya? Y esta enfermedad aún se pensaba que estaba erradicada, pero brotes muy aislados. Ya se escuchaba de que a cierta persona le dio esta enfermedad, ¿ya?, la lepra, aunque ya está casi erradicada esa enfermedad. Pero en los tiempos antiguos era una enfermedad que afectaba mucho en la sociedad, a la gente. Este hombre tenía recursos, ¿cierto?, porque era un general, pero era leproso y esa enfermedad no se podía sacar con nada. Si ahora en este tiempo, con todo lo que ha avanzado la tecnología, ¿cierto?, han aparecido algunos brotes bien aislados, imagínense en la antigüedad. Antes los leprosos vivían en comunidades. En comunidades ellos, ¿cierto?, vivían, podían comer, pero no podían entrar a las ciudades por la contaminación, por su enfermedad que era contagiosa. Este hombre, como les mencioné, ¿cierto?, tenía una casa y las bandas sirias habían ido a Israel y habían tomado cautivo a algunos de Israel. Entre ellos llevaron a una muchacha del pueblo de Israel, una muchacha. A ella la pusieron al servicio de la esposa de Naamán. O sea, era como una empleada, ¿cierto? Servía en la casa, ¿ya? Entonces ella le dijo a la esposa de Naamán, le dijo: mira, tu esposo está enfermo de lepra, debe haber sido bien terrible la enfermedad, ¿cierto? Porque ella le dijo a la esposa, ¿cierto? Anda a Israel, hay un profeta allá, es muy usado por Dios. Si ese profeta ora por tu esposo Naamán, Dios lo sanará. Bueno, por la muchacha, ¿cierto?, que usó de evangelismo, ¿ya? Se parece a muchos hermanos que evangelizan, le gusta evangelizar, ¿ya? Y hay que evangelizar. Ella aprovechó el tiempo para evangelizar, aún dentro de su condición, ¿cierto?, de sirvienta en la casa. Le habló a su señora, le conversó de Dios. Qué bonito, hermano. Mira, fíjese que el evangelismo no es solamente de ahora, el evangelismo es de atrás, antiguo. Gente que hablaba de Dios, ¿ya? Gente que comunicaba el mensaje de Dios. Ella le decía, dile a tu esposo que vaya allá y será sano de su lepra. Un tremendo mensaje. Pidió cartas. Naamán le dijo a su señor, el rey de Siria, le dio cartas para ir al rey de Israel para que el profeta lo sanase. Llegó Naamán con su ejército a Israel, entregó las cartas al rey. El rey dijo: pero yo no soy Dios para sanarlo. Mira que está buscando motivos los sirios para echar a la guerra, ¿ya? Pero va el profeta y le dice: no temas, porque Dios lo ha enviado. Entonces, hermanos, va Naamán a ver al profeta Eliseo y le dice, ¿cierto?, vengo a que me sanes de la lepra. Y el profeta le dice: ándate y zambúllete 7 veces en el Jordán, tu carne será limpia. ¿Qué hizo Naamán? No obedeció, ¿ya? Comenzó a creer en Dios, pero no obedeció. Y si no obedeció, no tendría bendición de Dios. Hay que poner en práctica la palabra de Dios para tener bendiciones. Hay que vivir la palabra de Dios. Si la palabra de Dios te dice ora, tenemos que orar. Si la palabra de Dios dice congrégate, congrégate. Si es cierto, estudia mi palabra, escudriña mi escritura, obedezcamos a la voz de Dios. Si la palabra dice, cierto, vivamos en el Espíritu, vivamos en el Espíritu.
Si la palabra de Dios dice evangelicemos, evangelicemos. Que así pondremos en práctica la fe y tendremos bendición de Dios. Si no obedecemos, no hay bendición de Dios. Si somos una iglesia estática, cristianos estáticos que estamos ahí nomás, ¿cierto? Y no obedecimos, no tendremos bendición de Dios. ¿Ya? No tendremos bendición de Dios. Hasta cuando pongamos en práctica nuestra fe. Cuando ponemos en práctica nuestra fe tenemos resultados. Dios bendice, Dios espera que nos movamos. Dios no quiere una iglesia estática, una iglesia que se queda en la banca. ¿Ya? Dios quiere que nos movamos, que obedezcamos a Dios. Es bonito obedecer a Dios, es bonito creer a la palabra y obedecerla, porque Dios se acerca a nosotros y somos bendecidos por Él. Gloria al nombre del Señor. Cuando venimos a la iglesia, estamos poniendo en práctica nuestra fe. Usted tiene que salir de su hogar, tiene que levantarse más temprano, ¿ya? Tiene que arreglarse, pensar que tiene que venir al culto, pensar que va a venir a adorar a Dios, a orar a Dios, a oír su palabra. Está poniendo, cuando viene acá, está poniendo en práctica la palabra de Dios, la fe. Su fe la está poniendo en práctica. Está obedeciendo a Dios porque dice no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Ya? Que hay gente que, cierto, por costumbre no se congrega. ¿Ya? Hay muchos hermanos quedados en sus hogares. Después de la pandemia causó estragos. Quedó una multitud en su hogar. Ahora tienen la iglesia en Facebook, con el YouTube. ¿Ya? Bueno, es bueno escuchar predicaciones ahí, ¿cierto? Es bueno porque ahora la palabra de Dios se está predicando también en las redes sociales. ¿Ya? Hay textos que a mí me han alentado mucho. Yo creo que usted también. Pero tenemos que congregarnos. La comunión de los santos. ¿Ya? Y cuando nos congregamos trae grandes bendiciones de Dios. Entonces Naamán, hermanos, dijo, es que allá en Siria hay mejores ríos que el Jordán. Hay mejores ríos. Este Jordán es medio chico, este río. Además es barroso. ¿Ya? Es un poco correntoso también. Pero allá en Siria tengo mejores ríos. ¿Ya? ¿Ya? Mejor como el Biobío. Ríos más grandes. Pero era la palabra de Dios. Dios dijo, tírate al Jordán 7 veces y tu lepra será sanada. No que tú vas a escoger el río. A veces nos parecemos nosotros a Naamán. Queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. No, anda por aquí, dice Dios. No, nosotros vamos por acá mejor. ¿Verdad? No hacemos lo que Dios nos pide. Y ahí cuando no tenemos bendición de Dios, Dios se queda ahí mirándonos. ¿Ya? Pero Naamán, hermanos, después que lo aconsejaron, le dijeron, pero si el profeta te pidiera grandes cosas, ¿no lo harías? Porque el hombre era valeroso. Y ahí lo echaron en razón y se tiró 7 veces el río. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salió limpio, dice, la piel como un niño. Gloria al nombre del Señor. Sanado, fue sanado por el poder de Dios, porque obedeció a Dios. Cuando obedecemos a Dios, tenemos grandes bendiciones de Él. Cuando obedecemos la palabra, cuando la ponemos en práctica la palabra, Dios nos bendice. Así que, amados hermanos, lea la Biblia y sepa lo que Dios quiere para nosotros. Conozcamos la voluntad de Dios para nosotros, que seremos grandemente bendecidos por Dios, con la paz de Dios, con el poder de Dios. Cristianos empoderados, ¿ya? Cristianos que viven la palabra de Dios, que cambian el mundo. Los cristianos cambian el mundo, hermano. ¿Se fijan en lo que dijeron ahí en Tesalónica? Estos que cambian el mundo entero han venido también acá. Y ha llegado Pablo, ¿cierto? Los misioneros. Estos que trastornan el mundo entero han venido acá también. Se imagina escuchar, ¿cierto? Unos misioneros que están transformando el mundo con su predicación. De repente verlo aquí predicando. Mira, estos que trastornan el mundo han venido también acá. Gloria a Dios, porque ellos obedecieron. Pablo obedeció.
Dios le dijo a Pablo, te enviaré a las naciones. Pablo, ¿qué hizo? Obedeció. Comenzó, ¿cierto? Desde casa, desde casa, ¿cierto? Que empezó a predicar en Damasco, en Jerusalén, y predicó, ¿cierto? Su primer viaje misionero lo hizo en el Asia Menor, ¿ya? Después recorrió esos lugares, pero fue ahí porque Pablo era de Tarso, de Cilicia, desde el Asia Menor. Comenzó a predicar, pero obedeció a Dios. Obedeció a Dios. Hay que poner en práctica la palabra de Dios. Naamán fue limpio, limpiecito, hermano, como la piel de un niño. Gloria a Dios. En delante le mencionaba, hermano, que Dios ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Esa es la orden de Dios. Porque hay un juicio final. Hay una condenación para los que no se arrepienten. Se perderán para siempre. Y Dios manda ahora a todos los hombres que se arrepientan y que crean en Jesucristo el Señor. Hay de aquellos que no obedezcan. Dios ha puesto ese mandato, que se arrepientan. Eso está en Hechos, capítulo 17. Y lo voy a leer. Capítulo 17, 24, 31 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Aquí Pablo estaba predicando en el Areópago en Atenas a los filósofos atenienses. Dios no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. ¿Qué podemos darle a Dios que Él no tenga? Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Mire, Dios nos da vida, nos da aliento y todas las cosas. Amén. Todo viene de Dios. Amén. Todo. La luz que está afuera, Dios la da. Las plantas, Dios la da. La vida, Dios la da. Dios le ha creado a usted. Amén. Gloria a Dios. Para que busquen a Dios. No, perdón, dice el 26. Él ha hecho todas las cosas y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Dios de una pareja, ¿cierto? Adán y Eva, creó todo el linaje de los hombres. De una pareja, de una sangre. Para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. El hombre no vivirá para siempre en esta tierra. Hay límites. Dios ha prefijado los límites para vivir sobre esta tierra. Amén. Viene un día en que Dios terminará con todo. Y establecerá Dios un reino, el reino de Jesucristo, sobre esta tierra. Dios establecerá ese reino. Caerán todos los imperios, caerán todos los gobiernos, monarcas, políticos, democracias, caerán y será instaurado el reino de Jesucristo sobre esta tierra. Porque Dios le ha puesto límite a la habitación sobre esta tierra. Límite. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios. Le ha puesto límite para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata, o piedra, o escultura de arte, o de imaginación humana. Porque resulta, hermanos, que los atenienses habían hecho muchos ídolos, unos de piedra, otros de oro, otros de madera. Habían hecho muchas estatuas. ¿Ya? Y este es el Dios del agua, este es el Dios del sol, este es el Dios, ¿cierto?, de la procreación, y este es el Dios de la creación, y habían hecho mucho Dios. Tanto que cuando Pablo llega a Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad estaba entregada a la idolatría. Eran idólatras los atenienses, y muchos filósofos idólatras también. ¿Ya? Muchos filósofos idólatras. Creían en muchas divinidades.
Aunque estos filósofos, hermanos, son mucho más inteligentes que los ateos de ahora, porque ellos veían la creación y todo lo bonito de la creación y todo el mecanismo por el cual está hecho, creían en divinidades. Decían, esto fue hecho por un ente superior, grande, todopoderoso. Así que se hacían dioses. Los ateos de ahora no dicen que todo surgió de la nada, que de pronto hubo una explosión así por así y se creó todo. O sea, hay que tener no sé, una fe grande para eso, para creer eso. ¿Ya? ¿Cierto? Usted vaya a Sódima, lleve una granada, una dinamita, hágala estallar y va a ver cuántas casas se hacen por sí sola. Muchos se dicen que a través de una explosión cósmica fue creado todo, a través del tiempo. Pero todo el orden que tiene la creación, amados hermanos, porque Dios inteligente hizo todo con su poder. Hay una inteligencia que creó todo. Hay una inteligencia. Un Dios poderoso, un todopoderoso, que hizo todo. Imagínense las plantas, los árboles, las semillas de los árboles, la vida humana de los animales. Gloria al nombre del Señor, el matrimonio, los hijos. Todo tan perfecto. Alguien decía, si la tierra se aleja del sol, nos congelamos. Si nos acercamos, morimos todos quemados. Dios tiene el control de todo. Y papás, la tierra no gira derechito, sino que gira medio inclinado. Es increíble, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, ¿cierto? Que Dios no es semejante a oro, plata o piedra o escultura de arte o de imaginación humana. Pero ¿qué dice más abajo? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, es una ignorancia hacerse ídolos. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién fue levantado de los muertos? ¿Quién ha resucitado? Jesús. Jesús resucitó. Jesús fue levantado de los muertos. Cristo está vivo, está intercediendo por nosotros ahora. El único que ha resucitado de todos los hombres. Nadie más. Jesús resucitó a algunos, pero ahora están muertos esperando la resurrección de Jesús. Pero Dios levantó a Jesús de entre los muertos y lo ha puesto por juez y gobernante. Jesús en este momento es rey, aunque la tierra no lo reconoce, porque Jesús es rey, pero espiritual, sobre su iglesia. Cuando Él venga será cierto rey sobre la tierra. Gloria al nombre de Jesucristo. Pero Dios lo levantó de entre los muertos y Dios juzgará al hombre. Ahora manda a todos que se arrepientan. ¿Cree usted en Dios? Pues obedezca lo que Dios dice. Arrepiéntase y reciba a Jesús como Señor y Salvador. Porque vendremos a juicio, hermano. Por todo lo que hayamos hecho en la tierra. ¿Ya? Lo único que podrá salvarnos del juicio será la sangre de Cristo. Será Jesús. Será Jesús el único. Porque en ese momento, ¿cierto? Cristo será juez, pero a la vez es nuestro abogado. Para los del mundo no será su abogado, será su juez. El juez. Porque no lo recibieron como abogado. Ahora, si usted recibe a Jesús y recibimos a Jesús, es nuestro abogado. ¿Ya? Es el que intercede por nosotros. ¿Ya? ¿Y qué abogado? Porque se conoce todas las leyes. Además, intercede con su sangre por nosotros. Dio su vida por nosotros, su sacrificio. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea Dios. Eso manda Dios ahora. El que le obedece, Dios le dará grandes bendiciones. Porque pone en acción la fe. Gloria a Dios. Mire, hermanos, el que busca a Dios, el que le cree a Dios, es aprobado por Dios.
¿Por qué Dios aprueba al que le busca? ¿Por qué Dios lo aprueba? Usted está buscando a Dios, ¿verdad? Usted viene a la iglesia, está buscando a Dios. Cuando ora en su casa, está buscando a Dios. Usted recibió a Jesús. ¿Por qué usted es aprobado delante de Dios? Porque ha creído. Y porque le ha creído con obediencia. Y es aprobado Dios porque usted al buscar a Dios está buscando lo bueno. Porque Dios es santo. ¿Ya? Si usted busca otra cosa, ¿cierto? Será tenido como buscador de tal cosa. Pero como está buscando a Dios y Dios es santo, es aprobado por Dios porque usted está buscando la ley de Dios. Está buscando al único ser que es santo, justo y bueno, que es Dios. Buscar a Dios, Dios lo aprueba porque busca lo bueno. La fe que nos salva, hermanos, la fe puesta en obediencia, es cierto, que nos salva, es la fe que está basada en la palabra de Dios. No hay otra fe que le salve a usted. Usted puede creer en algún ídolo, le puede obedecer, pero ese ídolo puede decir, camina de rodilla y tendrás bendición. Usted obedece con esa fe, pero no será salvo. La fe que salva es la fe puesta en obediencia en la palabra de Dios. ¿Por qué? La palabra de Dios dice en Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sabe lo que es convicción? Convicción es certeza, es quedar bajo esa fe que nos dice la palabra de Dios. O sea, es tener evidencia. Es tener evidencia. La fe tiene que tener evidencia. ¿Ya? La palabra de Dios nos muestra que nuestra fe tiene evidencias. Y esa evidencia nos da convicción. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando usted entra, ¿cierto?, en la fe que le convence a usted, bajo esa convicción, cuando usted le cree a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios le da testimonio, porque todo lo que está escrito en la palabra de Dios ocurrió, está ocurriendo. ¿Ya? Por ejemplo, la palabra de Dios, ¿cierto? Un ejemplo, nos dice que Jesús sanó a Bartimeo ciego. Ese hecho ocurrió. Si pudiéramos transportarnos al pasado, entrar en un agujero negro, en el espacio y nos transportáramos al pasado, veríamos cuando Jesús sanó a Bartimeo. Cuando Bartimeo decía, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús le sanó. ¿Qué quieres que te haga? Que recobre la vista. Jesús lo sanó. Ese hecho ocurrió, es un hecho histórico que ocurrió. Cuando usted lo cree, entra en la convicción, porque la palabra de Dios le está dando evidencia. Esa convicción, lo creo porque ocurrió. O sea, usted tiene evidencia de la palabra de Dios. Dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, que es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Y Pablo le dice a Timoteo, ¿cierto?, que tenemos la palabra de Dios, la escritura, que fue inspirada por Dios. La escritura fue inspirada por Dios y los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso nos da convicción que la palabra de Dios fue dada por los profetas, por Dios mismo. Tomó la boca de los profetas y nos entregó el mensaje. Esa es la convicción que tenemos. Dios tomó a un Isaías, a un Jeremías, a un Ezequiel, a los profetas y nos habló. Tenemos ese hecho histórico, ¿ya? Tenemos esa evidencia que nos produce convicción, que nos produce fe en nuestros corazones. Gloria al nombre del Señor. Así que la fe que nos salva, hermano, es la fe que está basada en la palabra de Dios. No cualquier fe salva. Hay gente que dice, tengo fe en mí mismo. No es salvo. Tengo fe en ese hombre. No lo sabe. Tengo fe en el Papa. No lo sabe. Tengo fe
en esa institución, sea testigo de Jehová, sean mormones, sean católicos, sean evangélicos, no salva. Lo que salva es Cristo. Amén. Es Jesucristo el que salva al ser humano. La fe que salva es la que está basada en la Biblia, en la palabra de Dios. Y lo que nos salva es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, que está registrado en la Biblia. Dios, el Todopoderoso, ¿cierto?, ha dado testimonio de Cristo, que Él es el que ha enviado para la salvación de los hombres. ¿Cómo dio testimonio Dios que ese era el Salvador del mundo? ¿Cómo dio testimonio Dios? Lo levantó de los muertos. Amén. Lo levantó de los muertos. Jesús. Jesús murió en una cruz, sepultado, pero el tercer día Dios el Padre lo levantó de los muertos, resucitó el Señor. Y con ese hecho Dios, el Todopoderoso, estaba diciendo: este es mi Hijo amado, a Él yo envié, Él es el que salva, Él es el que perdona pecado, Él es el juez que juzgará al mundo. Dio testimonio, lo levantó de entre los muertos. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Así que, hermanos, la fe en Jesucristo puesta en obediencia nos salva. Es lo único que nos salva. Miren lo que dice en Marcos 1:15. Dice, diciendo Juan, el predicador era Juan: el tiempo se ha cumplido, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué dice ahí? El tiempo se ha cumplido. O sea, vino Cristo a salvarnos. El tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed al Evangelio. Arrepentirse y creer. O sea, obedezco. Obedezco al Evangelio. Obedezco lo que el Evangelio dice acerca de Jesucristo. Jesucristo es el Salvador de todos los hombres. Obedezco a esa palabra. Bautícese cada uno invocando su nombre. Obedezco a esa palabra. Obedezco al Evangelio. Y se le salva. La fe puesta en obediencia trae las bendiciones de Dios. Gloria al nombre del Señor. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. La fe obediente pone en acción a Dios y su poder. Amén. La fe obediente pone... Hay un relato también hablando de los leprosos. Naamán era leproso, hermanos. Y Jesús sanó a muchos leprosos. ¿Ya? Entre ellos se cuenta, cierto, la palabra de Dios. Estaba Jesús enseñando y de pronto vinieron 10 leprosos. ¿Se acuerdan que les dije que los leprosos vivían en comunidades? ¿Cierto? Vivían en comunidades. Aquí habían 10 leprosos. 10 personas. 10 leprosos. Vienen a Jesús, ¿cierto? Y piden ser sanados por Jesús. Creyeron en Cristo. Muy bien. Estaba la fe. Es importante la fe. Estaba la fe. Pero tenían que obedecer. Jesús les dice: vayan y muéstrense al sacerdote como dice la ley. Porque aquellos que eran sanados de la lepra tenían que ir al sacerdote. El sacerdote tenía que examinarlos. Era como un doctor. Le veía la llaga, ¿cierto? Se la veía, la observaba, tenían conocimiento de eso. Y si estaba sano, ya ellos dictaban, ¿cierto?, que tenían que quedarse en cierto lugar hasta cierto tiempo y hacer sacrificios a Dios por esa enfermedad. Holocaustos, sacrificios. Y los 10 leprosos, ¿qué hicieron? Obedecieron la palabra de Jesús. La obedecieron. ¿Se imaginan? Uno de los días a lo mejor diría, el número 8 diría: no vayamos, todavía está la lepra. No, yo no voy. A lo mejor el otro, supongamos que tenían nombre.
Juan. Juan dijo, no, yo estoy leproso, pero no voy. Vayan ustedes. Y a veces la iglesia es así, que los hermanos, algunos creen la palabra, no, otros no van. No, ustedes vayan a predicar, yo no voy. Ustedes vayan a la iglesia, yo no voy. Y al otro le decía al otro, pero este dice que los 10 fueron a mostrarse al sacerdote, y mientras iban, fueron limpiados de su lepra, por el poder de Dios. O sea, fe y la obediencia. Fueron, ¿cierto? Y fueron limpiados de la lepra, sanados, como Naamán y Siria. Fueron, llegaron al sacerdote, imagino, y después se fueron para sus casas. Pero uno dijo, ¿qué dijo uno? Voy a ir a darle gracias al Señor. Voy a ir a darle gracias al Señor porque estaba leproso y ahora estoy limpio. Tengo que agradecer a Jesús. ¿Ya? Tengo que agradecerle a Dios. Fue considerado, ¿verdad? Reconoció lo que Dios estaba haciendo por él. A veces la iglesia no reconoce lo que Dios ha hecho. ¿Ya? Personas que no reconocen lo que Dios ha hecho por ellos y no dan gracias. Ahí en mi casa, amados hermanos, tengo el lugar donde están las plantitas y está bueno como para orar ahí, porque se ve, bueno, está el cielo, está el sol, ¿cierto? Que resplandece, se ve un poco la ciudad, la pequeña ciudad de Lota. Y muchas veces he orado y le he dado gracias a Dios por la vida, por lo que puedo ver. A veces veo las gaviotas que pasan volando ahí, y se ve bonito, un paisaje súper precioso. Y le doy gracias a Dios por la vida. Y hay que agradecer, amado Dios, por lo que Dios nos da, la vida, la existencia. Hay que ser agradecido, como el que volvió a darle la gracia a Jesús. Y Jesús le dice, ¿y los otros 9 dónde están? No vinieron. Se quedaron en sus casas. Se quedaron viendo el YouTube. Oh, pero tú has vuelto. Esa es la fe que salva, hermanos. La fe que produce la sanidad. Y la fe que se pone en práctica la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor, querido hermano. La obediencia a la palabra de Dios trae grandes bendiciones para todos nosotros. Y voy a compartir por último sobre lo que Jesús nos dio esta ordenanza que habla de la gran comisión. ¿Sabe cuál es la gran comisión? La gran comisión es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Eso está en Mateo 28, 19, 20. Debemos de poner en práctica, querido hermano, la palabra de Dios, nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice Mateo 28, 19, 20. Por tanto, son palabras de Jesús, después que Él resucitó, ¿cierto? Y dio testimonio a sus discípulos, los comisionó. Le dio la gran labor, la gran tarea de anunciar el Evangelio a todo el mundo. Y Jesús les dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. Jesús estará con nosotros cuando hagamos la obra de la gran comisión. Se fija que nos gusta mucho decir este texto, Jesús está con nosotros porque Él lo prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Él lo dio, ¿cierto? Cuando se obedece la palabra, la gran comisión, y vayan por todo el mundo. ¿Obedeció la iglesia? Obedeció la iglesia. Alguno a lo mejor quedó atrás sí. No fue, pero a lo mejor ese se quedó predicando en la casa, a su familia. Pero la iglesia salió, predicó el mensaje del Evangelio. Jesús le puso urgencia a la gran comisión, le puso urgencia. Cuando dice id, es un mandato. Id, le puso urgencia. Porque ¿cómo será salva la gente si no se les predica?
¿Cómo va a escuchar la gente que Jesús salva si no se les comunica el mensaje de salvación? Era urgente el llamado de Jesús de predicar el Evangelio. Y salió la iglesia, de los decimos, salieron. Por eso estamos nosotros acá. Porque hubieron otros que predicaron. Otros que dieron su vida predicando la palabra. ¿Le gusta el Evangelio a usted? A mí me gusta. Me gusta el Evangelio porque perdonó mis pecados. Porque me dio nueva vida. Porque me da sabiduría para la vida. La palabra de Dios. Gloria al Señor. Así también siento que otro alcance este Evangelio. Jesús dice, id por todo el mundo. No hay lugar que no se deba ir. Dice, todo el mundo, se refiere al planeta, ¿cierto? Todo el mundo. Id y predicad, dice, el Evangelio, el reino. Predicad el Evangelio. A toda criatura, ¿cierto? A todos nosotros. O sea, perdón, a toda la gente. A toda la gente predicar. A toda criatura. Los chinos, los japoneses, los chilenos, los argentinos no. No quieren tirar al mar. También los argentinos, grandes misioneros y predicadores. Gloria a Dios. Pero ir a toda criatura. Nosotros no podemos hacer excepción de personas. A lo mejor a veces vemos una persona muy intelectual, ¿cierto? ¿Qué le voy a hablar? Pero la palabra de Dios es poderosa para obrar en el corazón de la gente. Puede obrar en el más pobre como en el más rico. En el más culto como el que no es culto. Puede obrar la palabra de Dios. La palabra de Dios salva al hombre, lo transforma, lo cambia. Por eso Jesús, vayan, dijo Jesús, y bautícenlo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, ese es el modelo, el método, ¿cierto?, del bautismo en las aguas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el método. Y dice, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he dicho. O sea, no es solamente predicar, sino también hacerlos discípulos, traerlos a la iglesia y enseñarles la palabra de Dios. Hay que predicar, ¿cierto?, en el poder de Dios, traerlos a la iglesia y enseñarles a ellos. Dura la labor, es grande la labor. ¿Ya? Pero ese es la labor. Y Dios, ¿qué dijo Jesús? Yo estaré con vosotros. Si Jesús no está, olvídese. No se puede hacer la gran comisión. Podríamos hacer solamente una reunión, ¿cierto? No sé, una reunión de gente. Atraer a la gente, no sé, con regalos. A la gente le gustan los regalos. Y aquí, ¿cierto? Hacerle un show. ¿Verdad? Hacerle un show, no sé, un show, cualquier show, para entretenerlo, porque hay que hacerlo discípulo. Pero no, Jesús dijo, yo estoy con vosotros. ¿Quién obra? Jesús. ¿Quién salva? Jesús. ¿Quién los transforma? Jesús. ¿Quién los cambia? Jesús. ¿Quién les da salvación? Jesús. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo hay que predicar? Hasta el fin del mundo. Estamos nosotros, ahora vendrán otros, si es que el Señor no viene antes. Pero es hasta el fin del mundo que está abierta la puerta para la salvación. Gloria al nombre de Jesucristo. Amén. Y gloria a Dios por la gran comisión. Amén. Obedecer la palabra de Dios trae las grandes bendiciones que Él da. Vamos ahora. Padre amado, gracias Señor por esta palabra que usted nos ha dado en esta mañana, esta tarde ya Señor. Gracias Padre Santo y ayúdanos, eterno Dios, a poner en práctica tu palabra. Esta fe, Señor, que fue dada una vez a los santos. Esta fe en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, usted prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Usted es el que da el crecimiento. Usted es el que salva. Usted es el que administra su iglesia. Eterno Dios, ayúdanos a nosotros a obedecer como obedeció Naamán el sirio. Y fue motivo de gran bendición para él. Como obedeció también, Señor, uno o los 10 leprosos. Ayúdanos, Señor. Eterno Dios, ayúdanos a obedecer y predicar el Evangelio. Amén. Obedecer tu palabra, obedecer tu voz, Señor.
Perdónanos cuando no te hemos obedecido. Perdónanos cuando hemos fallado. Perdona nuestras dudas. Perdónanos, Señor. Y levántanos, Señor, en el poder del Espíritu para hacer tu obra, eterno Dios, en la tierra. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre